Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? No hay cosa mejor, dijo el salmista, es mejor estar un día en los atrios, los patios de Jehová que 1000 años fuera de ellos. Amén. Así que adoramos al Señor. Bueno, Dios bendiga a los músicos. Amén. Que nada que envidiarle Marcos Barriento ni 8 cuartos. ¿Cierto? ¿Qué tal? Bueno. Vamos a orar, yo quiero orar por los músicos. Amén. Matías, póngase en la batería nomás ahí. Vamos a orar para que Dios los bendiga, para que Dios los ayude, les dé la gracia. Porque el talento sin gracia de Dios es puro talento. Si no, Dios escucharía a todos los músicos mundanos que son muy buenos, ¿cierto? ¿Cuál es su cantante bueno, su músico bueno del mundo? ¿Ah? Todos tenían Chayanne, el más fome que Chayanne. ¿Cierto? Todos tenían su músico favorito, otros los cuartetos, todo. ¿Qué cuartetos? Pueden cantar muy bien, pueden tocar muy bien, pero hay algo que no tienen, es la gracia de Dios. Amén. Así que uno puede tocar muy sencillo, pero cuando la gracia de Dios está, es diferente. Amén, hermanos. Así que vamos a orar, póngase en pie, vamos a orar por estos músicos. Amén. Faltó el guitarrista nomás, que el guitarrista no le dio miedo. Pero bueno, ya se va. Le faltó, dice que le falta más práctica, más confianza. Así que oramos por ello. Vamos a orar por Lauro, por Matías, vamos a orar por Máximo. Amén. Por Tina y por Evelyn. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por ellos, para que tú los bendigas, pero sobre todo para que tú los consagres, Señor, a ti. Señor, bendigo estos instrumentos también. Bendigo la vida de cada uno de ellos, para que esté sobre ellos, Señor, la gracia del Espíritu Santo. Esa gracia que estuvo sobre el rey David, cuando tocaba el arpa, Señor, y los demonios huían de la vida de Saúl. Esa misma gracia esté sobre ellos, Señor, para que cuando ellos ministren la alabanza, el Espíritu del Señor se mueva, trayendo, Señor, libertad. Señor, porque la palabra de Dios dice tu palabra, que mientras el tañedor tocaba, mientras tocaban los instrumentos, mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová descendió sobre Eliseo. Así, Señor, cuando ellos alaben a Dios, toquen con gracia, con sabiduría, con obediencia, con sujeción a ti, Señor. Dios mío, la mano de Jehová descienda sobre este lugar. Gracias te damos, los bendecimos y bendecimos cada instrumento en el nombre y la vida de cada uno de ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Tomen asiento. Amén. Bien. Ojalá podamos armar uno más grande todavía, una orquesta, ya es otra cosa, ¿cierto? Bueno, damos gracias al Señor. Vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra? Jesús, los discípulos le dijeron a Jesús, le dijeron esto: Señor, dura es tu palabra. Dura es tu palabra. Jesús les dijo: entonces ustedes se quieren ir, porque mucha gente se había apartado de Jesús. Ustedes saben que mucha gente siguió a Jesús. Más de 5.000 ahí cuando repartió los panes y los peces. En realidad no eran 5.000, eran mucho más, porque no se contaban los niños ni las mujeres, se contaban los hombres. Así que aproximadamente alrededor de 20.000 personas Jesús alimentó con 5 panes y 2 peces. Amén. Y así que mucha gente siguió al Señor. Pero en una oportunidad Jesús le dice, los discípulos le dicen: Señor, dura es tu palabra, Señor. Y Jesús le dice: ¿ustedes quieren irse como se fueron los otros? Imagínense, a Jesús le está hablando a 12 discípulos, pero más de 20.000 lo seguían. Todos se fueron. Y Jesús le dice: ¿ustedes quieren irse? Y los discípulos dicen esta tremenda verdad. Dicen: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Amén. Así que damos gracias al Señor por esto y porque Dios es bueno. Así que ¿cuánto quieren escuchar la palabra del Señor en este día? Amén. Así que aunque sea dura, usted va a decir: parece piedra, pero es maná. ¿Ah? Diga conmigo: parece roca. Diga con fuerte: parece piedra,
pero es maná del cielo. Esa la escuché de un puertorriqueño, me gustó. La palabra de Dios parece piedra porque a veces parece dura, pero es maná. Amén. Yo creo que vamos al libro de Mateos, capítulo 6, verso 33. Mateo 6, verso 33. Amén. Dios bendiga a todos los que han llegado a la casa del Señor. Alguien por ahí me decía, que está caluroso. Y yo le decía, el infierno es peor. Amén, hermanos. Pero bueno, aguantemos un ratito, sí, un ratito nomás. A veces nosotros aguantamos tantas cosas, aguantamos a tanta gente. Amén, ¿la encontró? Mateos capítulo 6, verso 33, dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Repetimos el texto: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Padre, te doy gracias. Yo le ruego, Señor, como decía recién, puede ser el talento, la capacidad, el conocimiento, pero si la gracia suya no está, también es solo conocimiento. Por eso ayúdanos para que tu palabra produzca vida en cada uno de los que hemos venido y aquellos que están escuchando a través de las redes. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La pregunta en esta noche es: ¿qué es el reino de Dios? Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, ¿cierto? De hecho, les pregunto, ¿cuántos quieren estar en el reino de Dios? ¿Cuántos quieren ir al reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, ¿cierto? Porque muchos esperan estar en el reino de Dios, pero la Biblia dice, en el Evangelio de Lucas, si no me equivoco, ¿cierto? Allá en el 17:21, Juan 17:21 dice, ¿cierto? Porque el reino de Dios, ¿cierto? Jesús dijo esto, porque hay gente que está queriendo ir al reino de Dios, pero Jesús dijo: mi reino está entre ustedes. O sea que no hay que ir al reino. El reino ya está entre ustedes. Eso fue lo que dijo el Señor. Ya está entre ustedes el reino. Entonces, cuando dice la palabra buscad el reino de Dios, ¿cierto? Esa palabra buscar significa conocer, indagar, investigar, inquirir, examinar ese reino. Porque a veces nosotros podemos decir: ya estamos en el reino de Dios, porque Cristo es el Rey de Reyes. ¿Sabía usted? Cristo es el Rey de Reyes, el Rey de ese reino. Entonces quiere decir que si Cristo está en nosotros, el reino ya está en nosotros, porque Cristo está en nosotros. Amén, hermanos. Así que eso es. Pero si yo soy parte de un reino, soy parte de un reino, ¿qué significa estar en un reino? ¿Qué significa, cierto, conocer ese reino? Por ejemplo, ustedes son argentinos, ¿cierto? Todos son argentinos, no hay ni un extranjero. Yo nomás. Y yo soy chileno. Bueno, en realidad yo soy argentino y chileno. Soy mitad y mitad. A ver, hermanos, cuando me muera, espero que mi cuerpo lo entierren en Chile y mi corazón en Chilecito. Amén. Entonces, uno, ¿cierto? Cuando uno pertenece a una nación, pertenece a un país, ¿cierto? Tiene una ciudadanía, tiene una nacionalidad. Entonces, cuando uno, ¿por qué es importante? Porque nadie puede ser sin ciudadanía. Porque ¿qué significa ser ciudadano de un país, ciudadano de una nación? Significa que yo tengo derechos, ¿cierto? Ustedes como argentinos tienen derechos. Yo, al hacerme argentino, tengo derechos, tengo los mismos derechos que ustedes. Tengo derecho, qué sé yo, derecho a trabajar, tengo derecho a comprarme una casa, tengo derecho a comprarme un auto, tengo derecho a casarme si quiero, pero no me caso porque ya estoy casado, ¿cierto? Entonces hay muchos derechos que nosotros tenemos cuando somos parte de o pertenecemos a un reino. ¿Estamos? Entonces
tenemos todos los derechos. Usted tiene derecho a postular a una casa, tiene derecho a un montón de cosas. ¿Estamos? Entonces, aunque las leyes, escúcheme bien, las leyes son diferentes en distintos gobiernos, en distintas naciones. Por ejemplo, si yo soy casado en Chile, yo en Argentina soy soltero porque las leyes son diferentes. Estoy casado ante Dios, pero las leyes son diferentes. Por lo tanto, cuando nosotros, ¿cierto?, pertenecemos a un reino, quiere decir que bajo ese reino, nosotros, hay un sistema jurídico, ¿cierto?, un sistema de ordenamientos que gobierna esa nación. ¿Estamos? O sea que en este reino del cual Jesús nos está hablando, existen leyes, existe, ¿cierto?, un sistema de gobierno. ¿Estamos? Existe, ¿cierto?, como existe un sistema de gobiernos que mientras usted se sujete a ese sistema, a esas leyes, usted va a tener ciertos beneficios. ¿Me está entendiendo? O sea que este reino, usted sabe cuál es la máxima ley de un estado, de una nación. Usted sabe que es la Constitución. La Constitución es la máxima ley, es la ley madre, ¿cierto?, de una nación. Cualquier otra ley, que sea municipal, sea, qué sé yo, de cualquier tipo, nunca puede estar sobre la ley madre que es la Constitución. ¿Estamos? ¿Se entiende? Cualquier ley que se levante, que esté en contra de la Constitución, automáticamente queda, ¿cierto?, delegada. Entonces, el reino de Dios, ¿cierto?, tiene leyes. ¿Qué significa? ¿Cierto? Buscad el reino de Dios. Entonces Dios nos está diciendo que si hay algo que nosotros tenemos que conocer es cómo vivir en el reino de Dios. Entonces, cuando decimos que somos parte del reino de Dios, entonces tenemos que entender una cosa, conocer esas leyes. La Biblia nos habla de leyes, de mandamientos, de decretos, de estatutos, de preceptos, en fin, son términos legales. ¿Me está escuchando? ¿Están acá? Entonces, son leyes a las cuales nosotros debemos someternos. Si nosotros no nos sometemos a una ley, ¿cierto?, del gobierno, del Estado, ¿cierto?, quizás vamos a ser perjudicados, vamos a salir perjudicados. Entonces, así como en un Estado existen leyes, de la misma forma nosotros, los creyentes, vivimos dentro de un sistema de gobierno. ¿Me están? ¿Me siguen? Que está establecido por leyes. ¿Y cuál es la ley? ¿Cuál será esa constitución del reino de Dios? La máxima ley, la máxima constitución del reino de Dios es la palabra de Dios, es la Biblia. ¿Me están entendiendo? Entonces, esta ley es la que gobierna. Pero dice la palabra, buscad el reino de Dios, su justicia. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Buscar conocer ¿qué cosa? Sus leyes. A veces nosotros somos creyentes, somos cristianos, pero lo que menos conocemos son las leyes. ¿Ustedes conocen las leyes de su nación? ¿Ustedes saben cuál es la ley de la nación? ¿Cuáles son las leyes? ¿Qué leyes debo respetar? ¿Qué leyes no debo, cierto? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cuántos conocen la ley o qué sé yo, el Código Civil, donde aparecen todas las leyes? Entonces hay estatutos, preceptos, mandamientos que son la palabra de Dios. Y Dios a nosotros nos manda a que si somos parte del reino de Dios tenemos que aprender a conocer las reglas del reino. ¿Estamos? Esa constitución. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces no hay ninguna ley, escúcheme bien porque voy a hablar de algo importante. No hay ninguna ley que sobrepase a la ley de Dios. ¿Estamos? Ninguna ley puede sobrepasar porque la ley divina es sobre la ley humana. ¿Estamos? Es sobre la ley humana. Cuando nosotros estamos sometidos a esa autoridad del reino de Dios, a esa constitución, a ese, qué sé yo, a esa ley divina, entonces tenemos ciertos derechos que son legales. ¿Me están entendiendo? Derechos legales. Ustedes tienen derecho. Si ustedes son hijos de Dios, ¿cuándo nosotros somos parte del reino de Dios? Yo les pregunto, ¿cuándo nosotros somos parte del reino de Dios? Porque no todas las personas son parte del reino de Dios. Cuando uno es parte del reino de Dios, si tienen calor no se preocupen, yo estoy más mojado que ustedes, porque me estoy moviendo. Pero no importa, bendita mojada. Amén, hermano. Entonces, cuando uno es parte del reino de Dios, ¿cuándo es parte del reino de Dios? El día que usted aceptó a Jesús.
Dice Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que creyeron en él, Dios le dio la potestad. Dios le dio, esa palabra potestad significa que les dio el derecho legal de ser hijos de Dios. ¿Me entiende? Hijos de Dios. Por ejemplo, cuando hay hijos, ustedes tienen hijos que son legales, pero cuando uno adopta un hijo, ¿cierto?, que no es legítimo, lo adopta. Cuando lo adopta, ¿cierto?, es adoptado legalmente. Ese hijo pasa a tener los mismos derechos legales como si fuera un hijo natural. ¿Me están escuchando? Entonces, poder, potestad, derecho legal. Fuimos adoptados como hijos y tenemos todos los derechos. Y aquí quiero detenerme un poquito porque hay ciertas doctrinas en muchas iglesias que hablan de esto, que hablan del derecho legal y hablan en el ámbito espiritual. Tenemos el derecho legal, pero no solo el derecho legal, porque a nosotros nos gusta cobrar las bendiciones, nos gusta tener y adquirir las bendiciones, pero en ese paquete de beneficios legales no solo hay derechos, sino que también hay obligaciones. ¿Vamos? ¿Los hijos tienen derecho a qué? Hay algo que se llama la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Es un conjunto de beneficios que los padres, ¿cierto?, ofrecen a los hijos, como por ejemplo, derecho a qué cosa, derecho a alimentarlos, derecho a qué más, a la ropa, derecho a una educación. Los padres son responsables sobre los hijos. Amén. Y algún hijo por ahí me dijo, así que dele, pastor, dele duro a mi papá. ¿Por qué? Porque tiene que darme. No es puro darme. ¿Por qué? Porque son derechos, pero también obligaciones. Amén. Obligaciones. Así que si usted cree que hijo tiene derechos, sí tiene derechos, su papá tiene que alimentarlo, pero usted también tiene obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones de los hijos? Las obligaciones de los hijos: obedecer, ¿qué más? Colaborar en la casa. Tienen que colaborar, lavar plato. No, es que yo estoy para estudiar. Sí, hay tiempo para todo. Pero tienen que colaborar, tienen que ayudar, tienen que barrer. Yo cuando estaba mi papá, por ejemplo, cada uno de nosotros, de mis hermanos, tenía una labor. Tú tenías que limpiar el baño, tú tenías que, lavar la loza, otro tenía que barrer el patio. Todos tenemos obligaciones. ¿Vamos? Así que son derechos, pero también obligaciones. ¿Cuánto me están entendiendo? Todos nosotros pertenecemos al reino de Dios si es que nos hemos rendido a Cristo. Buscad el reino de Dios y todo lo demás, ¿qué dice?, será añadido. O sea, nosotros no podemos alcanzar la añadidura si no estamos viviendo bajo el sistema del reino de Dios y bajo las leyes de su palabra. ¿Estamos? Entonces Jesús está diciendo que debemos vivir dentro de ¿qué? De lo que es legal. Hay gente que cree que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos conocen? ¿Quién es el presidente de acá? Milei. Por ejemplo, nosotros tenemos un presidente que tiene 9 hijos. Tiene 9 hijos. Yo puedo decir que yo, aunque ustedes no me crean, yo soy hijo del presidente de mi país, ¿cierto? ¿Ustedes saben eso? Yo puedo decir que soy hijo, pero ¿qué palabra tiene valor para el reconocimiento de que uno es hijo? ¿La palabra del hijo o la palabra del que reconoce? Del padre, ¿cierto? Yo puedo decir soy hijo de tal, pero si el padre a uno no lo reconoce, no es hijo, aunque diga que es hijo. Entonces, en el reino de Dios no todos son hijos. No todos los seres humanos somos hijos de Dios. El mundo entero, los habitantes de la tierra, que son más de 8.000 millones de habitantes sobre la tierra, no todos son hijos de Dios. Son criaturas hechas por Dios, pero no son hijos de Dios, porque para ser hijo de Dios, ¿qué había que hacer? Recibir a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Estamos? Entonces debemos ser personas legales. ¿Cuándo somos hijos legales? Cuando hemos creído y le hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que a partir de ese momento
¿Qué pasa? Somos hijos legales. Y si somos hijos legales, tenemos todos los derechos. O sea, todos los derechos, todas las bendiciones de Dios. Como dice Efesios capítulo 1, verso 3, somos bendecidos, ¿cierto? En todo. Somos bendecidos, ¿cierto? Por el Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice, en 2 Corintios 5:20, que nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un funcionario responsable que está respaldado por las leyes de un gobierno para ejercer cierta autoridad en otro país. ¿Me escuchó? Ahora la Biblia dice que nosotros somos embajadores. ¿Embajadores dónde? Dios nos dio autoridad como hijos de Dios. Somos embajadores. Nosotros no pertenecemos a este mundo. ¿Sabía usted? ¿O sí? ¿A usted le gusta este mundo? No pertenecemos a este mundo. Dice la Biblia que somos extranjeros, somos peregrinos, estamos de pasada, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Estamos? ¿Cuántos lo creen? Está en los cielos. Así que, entonces, si somos embajadores, Dios nos ha puesto en la tierra, ¿cierto? Como embajadores, o sea, como personas responsables, que estamos respaldados por la ley de Dios, por el gobierno de Dios, para ejercer cierta autoridad. Por eso cuando Jesús dijo, vayan por el mundo y prediquen el evangelio, está diciendo que Dios nos envió como embajadores y nos dio autoridad. Pero para cumplir esa función tenemos que ser hijos ¿de qué? Hijos de Dios. ¿Estamos? Ahora hay una palabra moderna que se usa en muchas iglesias y que tiene que ver con una doctrina moderna, con una doctrina de la prosperidad, que es la palabra legalidad. ¿Escuchó esa palabra? ¿La escuchó, no? Que se usa en muchas doctrinas modernas. Pero yo les voy a hablar hoy día, ¿cierto?, del concepto bíblico de la palabra legalidad. El reino de Dios se trata de ser creyente. Ahora voy ya a lo práctico. De ser creyente, cristianos que vivimos bajo la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos bajo la palabra de Dios en obediencia, sometidos, estamos siendo personas legales. ¿Estamos? ¿Me entendió? Hijos legales. Porque hay hijos que no son legales. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa la palabra legalidad? Significa que nosotros, eso es sencillo, que debemos andar conforme a la ley de Dios. Cuando nosotros obedecemos y nos sometemos a la ley de Dios, entonces somos hijos que andamos, ¿de qué forma? Legales. Porque la máxima constitución, ¿cuál era? De este gobierno, del reino de Dios, es la palabra de Dios. ¿Estamos? Entonces, legalidad en la Biblia significa esto. Voy a tratar de explicarlo. Significa ética. Ética. Si usted lee Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, Jesús enseña todo lo que Jesús enseña del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, que habla de las bienaventuranzas, que el sermón del monte, son todas enseñanzas éticas. ¿Qué significa enseñanza ética? Enseñanzas prácticas de la vida cotidiana. Entonces, legalidad bíblica, ¿qué es? Significa que todo acto de nuestra vida, usted sabe que todos los días nosotros realizamos actos, ¿cierto? Todos los días realizamos hechos, actos, actitudes. ¿Cuántos tuvieron acto hoy día? Todos. ¿Cuántos hicieron algo malo o algo bueno? ¿Cuántos hicieron algo bueno hoy día? Yo, pastor, vine al culto. Entonces, nosotros cometemos actos en nuestra vida, porque todos los días realizamos actos, cometemos actos, y estos actos deben ser conforme a la ley de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme a su palabra. Por ejemplo, todas nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras determinaciones deben ser conforme a la ley de Dios, conforme a la palabra. Cuando yo decido, determino, cuando mis acciones son contrarias a la palabra de Dios, me estoy saliendo de las leyes del reino. ¿Me sigue? Me estoy saliendo del sistema de gobierno. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo ilegal. Diga conmigo, ilegal. O sea que debemos ser personas legales.
En Chile, cuando alguien, no sé si acá se utiliza, cuando alguien, por ejemplo, hace las cosas bien, ¿cierto? Dicen, no, ¿cómo estamos? Legal, dice. Estoy legal. O sea, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Entonces hay cristianos que no solo, escúchenme bien, no se sienta ofendido por la palabra, porque es la palabra. Hay cristianos que no solo tienen mala conducta, sino que además de mala conducta, son ilegales y tienen actitudes ilegales. Por ejemplo, Mateo 7:21 nos da un claro ejemplo. Ella conoce el texto, dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículos que sigue, dice: Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, predicamos. Y el versículo 23, el Señor responde y dice: apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco, no los conozco. Imagínense, son palabras de Jesús. Entonces esa expresión que dice hacedores de maldad, ¿sabe a quién se lo está diciendo? A un grupo de cristianos, a un grupo de religiosos. Le está diciendo, ¿cierto?, hacedores de maldad. ¿Y cuál fue la maldad? Porque ellos están predicando, están hablando. Esa palabra hacedores de maldad viene de una palabra griega que es la palabra anomia. ¿Qué significa anomia? Significa sin ley, fuera de la ley, iniquidad. Es decir, que están viviendo en desobediencia a la ley de Dios. ¿Me están escuchando? Entonces esa palabra ética viene de una palabra griega que es la palabra etno, que significa conducta, que significa ética, conducta. Entonces, ¿cuál fue el problema de estos cristianos? ¿Por qué Jesús les dice apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco? ¿Por qué le está diciendo eso? Porque esos cristianos parecían cristianos, hablaban como cristianos, predicaban como cristianos, se vestían como cristianos, usaban Biblia de cristianos, pero no eran cristianos. ¿Me entienden, no? Entonces dice hacedores. El problema es que estos un día, ojo, ellos estuvieron un día, o sea que en el fondo se transformaron en cristianos ilegales, porque estaban fuera de la ley de Dios. Ahora, ojo, una cosa, estos un día estuvieron bien. No todos los que están mal empezaron mal. Todos empezamos bien. El problema es que en el camino nos enchuecamos. En el camino, ¿cierto?, nos vamos distorsionando. El problema es que estos un día estuvieron legales, bajo sumisión. ¿Me entiende? No todos estaban mal, no siempre estuvieron mal, pero se salieron de esa legalidad, de esas leyes del reino, y comenzaron a ser personas, ¿cierto?, que vivían como cristianos, hablaban como cristianos, oraban como cristianos, ¿cierto?, y tenían cierta imagen. En el fondo eran religiosos. ¿A ver? O sea, ¿qué perdieron? Su legalidad. ¿Estamos? Perdieron la legalidad. O sea, cuando obtuvimos el derecho de adquirir, ¿cierto?, esos derechos legales, todos esos beneficios, esas obligaciones, cuando aceptamos a Cristo nosotros, pero muchos en el camino nos vamos perdiendo, nos vamos desviando, nos vamos enfriando, nos vamos apartando del camino del Señor. Y dice 1 Corintios capítulo 10 verso 12, dice que si alguno cree estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Si alguno cree estar firme, yo mismo puedo creer estar firme, pero tengo que tener cuidado. ¿Estamos entendiendo la palabra, no? ¿Está siendo muy pesado? Entonces, cuando aceptamos al Señor como Salvador, Él se hizo cargo de nosotros. Escúcheme bien, se hizo cargo de nosotros, nos bendijo, como decía Efesios, con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos bendijo con todos los derechos. Tú tienes derecho a ser protegido por Dios, derecho, como dice el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Él se preocupa de que nada te falte. Pueden faltar cosas, pero no te mueres de hambre. ¿Cuántos se murieron de hambre hoy día? ¿Cuántos hoy día estuvieron? Me duele la guata de hambre.
¿Cuántos sufrieron hoy día? Me duele la guata, tengo hambre. No, pues nadie se murió de hambre, no, nadie a ese extremo. Entonces el Señor nos bendijo con todo, con todo. Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Dios nos dio todos los derechos y esos derechos son legales. Usted es hijo de Dios. Entonces el derecho legal es un beneficio otorgado por el Señor cuando nosotros decidimos someternos y vivir bajo sus mandamientos, bajo su palabra. ¿Estamos? O sea, lo que usted ha hecho al aceptar a Cristo, y escuchen bien lo que les voy a decir. Cuando ustedes aceptaron a Cristo, pues yo creo que entiendan lo que significa que usted aceptó a Cristo. Cuando usted aceptó a Cristo, usted le cedió a Dios todos sus derechos. ¿Entendió eso? ¿Lo escuchó bien? Cuando yo acepté a Cristo, le cedí a Dios todos mis derechos para recibir los derechos que Él me quiere dar. No sé si estoy siendo claro. Tengo que cederle todos los derechos, todas las áreas de mi vida. Yo no puedo, Señor, te ofrezco todo, menos esto. Aquí no te metas porque esa yayita, ese pecadito regalón lo tengo guardadito. O sea, usted no puede entregarle una parte de su vida, ¿cierto? Y otra parte no. Usted le cedió todos los derechos al Señor para recibir los derechos que Él tiene para nosotros y someternos a la perfecta voluntad de Dios. Pero cuando realmente le has entregado tus derechos, o sea, todos los derechos, entonces ya tú no tienes sobre tu vida derechos tuyos. ¿Me entendió? O sea que usted no puede hacer cuando usted ya no es propiedad suya. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y ya no hago lo que yo quiero, dijo Pablo, porque lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, eso termino no haciendo. Entonces, usted ya no le pertenece a usted mismo. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo. Entonces, ¿cuántos le han cedido sus derechos al Señor? Ninguno, ya. Entonces, el derecho es una autorización que los hijos de Dios le otorgamos, determinamos darle al Señor. Yo, escúcheme, yo voy a decirlo así. Los derechos es una autorización que yo le doy a alguien, ¿cierto? Que le doy a alguien, le ofrezco, le doy todo el derecho, pero ese derecho puede ser a las tinieblas o a Dios. Y quien sea de los dos, toma control de mi vida. ¿Me entendió? Toma control de mi vida. Por eso el derecho es una autorización que yo le doy a Dios. Por eso a usted Dios entró en su corazón así, golpeando, echando abajo la puerta, o usted decidió recibirlo y dejarlo entrar. Usted decidió dejarlo entrar. Entonces, ya sea que las tinieblas o el reino de Dios, nosotros podemos otorgar ese derecho que se nos fue dado. ¿A quién quiere usted? Puede ofrecerle ese derecho al diablo. Y sepa que vivieron muchos religiosos. Jesús dijo, el Señor dijo, ¿cierto? Los hijos del diablo hacen las obras del diablo, mas los hijos de Dios hacen las obras de Dios. Así de simple. Entonces somos hijos de Dios, le otorgamos nuestros derechos a Dios o se los otorgamos al diablo. Entonces yo ya no me muevo, todo lo que hago, todo lo que actúo, todo lo que decido, debo hacerlo conforme a la ley de Dios. ¿Para qué? Para estar legal, para ser bendecido. Ahora, ese derecho podemos otorgarlo cuando nosotros nos sometemos. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá. Entonces, ¿cuándo huye el diablo? Cuando nos sometemos a Dios, el diablo huye. Pero cuando no nos sometemos, ¿por qué nos sometemos a Dios y el diablo huye? Porque el diablo sabe que tenemos un respaldo, un derecho, un cuidado, una protección legal de parte de Dios. Pero cuando no nos sometemos a Dios, cuando vivimos conforme a nuestra voluntad, entonces no nos sometemos a Dios. ¿Y qué pasa? Y el diablo no se resiste, y el diablo golpea la puerta y nosotros le abrimos la puerta. Porque la Biblia dice que Satanás vino ¿a qué cosa? A matar, a robar y a destruir. Hay otra versión que dice a matar, a hurtar, que no es lo mismo robar que hurtar. ¿Sabe usted? Robar significa, ¿cierto?, que usted le patean la puerta, le rompen el candado y le roban la tele.
Pero hurtar significa que no le rompen la puerta, sino que usted dejó la puerta abierta y le robaron la tele. O sea, el hurtar, hay una puerta que yo abro, que yo dejo abierta. ¿Estamos? Pero de muchos el diablo no huye. ¿Por qué? Porque están ilegales. Porque no están viviendo conforme, ¿cierto?, a las ordenanzas del Señor. Satanás en el cielo, escúcheme bien, Satanás en el cielo estaba de forma legal, era un querubín. Estaba en la misma presencia de Dios y se perdió. ¿Por qué se perdió Satanás? Porque la Biblia dice que se corrompió su corazón. ¿Estamos? Se corrompió su corazón. Por eso que siempre la corrupción siempre está ligada a la ilegalidad. Usted sabe que todo lo ilegal es corrupción. O toda la corrupción es ilegal. ¿Sí o no? Y aquí vamos a entrar al pero del Q. ¿Ah? Todo lo que es ilegal, ¿cierto?, es contrario a Dios. Satanás no puede obrar, escúcheme, Satanás no puede obrar dentro de los cristianos o dentro de un cristiano lleno de fe y que está sometido a Dios. La pregunta del millón: ¿un cristiano puede ser poseído por demonios? ¿Puede ser poseído un cristiano por demonios? No, un cristiano que está legal, un cristiano que está sometido a Dios, no. Satanás no lo puede tocar, no le puede hacer nada. ¿Me entiende? ¿Y cómo Job? No, es que Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para que lo tocara a Job. ¿Me entiende? Pero había un plan, un propósito. Entonces Satanás no nos puede tocar mientras nosotros estemos sometidos al reino de Dios, a su palabra, a su voluntad, a su presencia, a su espíritu, porque estamos protegidos por el Señor. Por eso es tan importante estar sometido, ¿cierto?, a los fundamentos de Dios y de su palabra. ¿Me está escuchando? A Jesús le decían, ¿quién es este que predica con tanta autoridad? ¿Quién es este que habla con tanta autoridad? Y esa palabra, escúcheme, autoridad, cuando se referían a Jesús, esa palabra autoridad viene de una palabra griega, que es un verbo, que es la palabra exousa, que significa esencia, significa sustancia. Entonces, cuando Jesús, ¿cierto?, predicaba acerca de la verdad, Jesús no predicaba, él no decía, él no hablaba de la verdad, él era la verdad. ¿Me está entendiendo? Entonces, nosotros no podemos hablar de tantas cosas, sino que debemos hablar de lo que nosotros practicamos, de lo que nosotros vivimos. Por eso en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo estas palabras, dijo: y recibiréis poder, protección legal, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y aquí viene una palabra: y me seréis testigos. Esa palabra me seréis viene del verbo ser y es la misma palabra autoridad, es la palabra esencia, sustancia. O sea que yo no tengo que hablar de la verdad, yo tengo que vivir y ser la verdad. La verdad tiene que vivir en mí. ¿Me está entendiendo la palabra, no? Amén. Mire que estuve preparando el harto tiempo. Entonces, cuando Jesús dice mi reino está entre ustedes, es porque la presencia de Cristo está en nosotros. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores en este reino. Por lo tanto, Jesús debe ser vida en nosotros. Amén. Hay un texto en Isaías capítulo 49, si usted busca Isaías 49 versículos 24 y 25. ¿Está aburrido? Ya no voy a decir nada más. 49, 24, 25. Dice así. Escuche bien. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. En otra versión, ¿cierto? En otra versión usa la palabra por ejemplo, en la Reina Valera 1977 dice: pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y yo litigaré con tus liquidadores, y yo salvaré a tus hijos. Litigar, ¿le suena esa palabra?
que es una palabra jurídica. Litigar. Litigar significa en un juicio, en un tribunal, defender, un abogado que defiende y otro que acusa. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios litiga por nosotros. Entonces Jesús, Dios, es tan legal, por eso usa este término, litigar, significa que Él nos defiende en un juicio. Cuando Satanás nos esclaviza, cuando Satanás nos quiere, ¿cierto?, oprimir, cuando Satanás nos quiere arruinar la vida, el Señor es nuestro defensor, es nuestro abogado. Por eso dice la Biblia: hijos míos, no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos en Cristo el Señor, juez justo. Entonces esa palabra, litigar, ¿cierto?, significa llevar el asunto a un juicio, a un tribunal, y alguien nos defiende legalmente ante el tribunal. O sea que Dios no es que así, oye Máximo, me caes bien, así que ya, me caes bien. No, Él hace todo legal. ¿Me entiendes? Él hace todo legal. Cristo nos limpia, nos perdonó. Escúcheme bien. Por ejemplo, eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Él nos salvó. ¿Cuántos dicen amén? Él nos libertó, nos perdonó, y nos dio todos los derechos legales de ser hijos de Dios. Pero todo eso ocurre en el reino de Dios. A nosotros nos va a afectar para bien, para bendecirnos. Entonces Dios le manda para bendecirnos, no para torturarnos, no para echarnos una carga. Todo lo que hizo Cristo, mire, todo lo que hizo Cristo, el plan de salvación, el plan de redención, el perdón de nuestros pecados, la salvación, ¿me entiende? La hizo de forma legal. Él no vino así. ¿Por qué dígame que Dios no es Dios? ¿Dios es poderoso? No, es todopoderoso. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Quién lo dijo eso? ¿Quién dijo eso acerca de Satanás? Jesús. Jesús dijo: el príncipe de este mundo es Satanás. Pero Jesús dijo: pero él nada tiene en mí. La pregunta es: ¿Satanás tiene algo en mí? Por eso hay que entregarle todas las áreas de nuestra vida al Señor. ¿Me está entendiendo? Entonces, Satanás, ¿cierto?, va a usar va a querer utilizar cosas legales. Pero Jesús, el Señor, todo lo que hizo, lo hizo de forma legal. Por eso Jesús le dijo a Juan, ¿cierto?, es necesario que cumplamos toda justicia. Escúcheme bien aquí. Jesús dijo: es necesario cumplir toda justicia. ¿Qué es justicia? La palabra justicia, ¿cierto?, es poner algo en la balanza. En otras palabras, justicia es dar a cada uno lo que se merece. Ahora, ponga atención. Por eso Jesús en la cruz dice en Colosenses capítulo 2. Mire, póneme ese versículo. ¿Puedes ponérmelo, José? Mire lo que dice este versículo y entiéndalo bien, para que vea que las cosas de Dios no son así, perdone la expresión, no son a lo compadre. ¿Me entiende? No, Jesús, no porque la Evelyn me cae bien, simpática, bueno, la tolero, le aguanto cosas. No, Dios todo lo que hace lo hace de forma legal. Tenemos que hacer las cosas legal. ¿Estamos? Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 14. Dice, mire lo que dice para que vea: anulando el acta. Esa palabra acta es un documento legal que utilizan, ¿cierto?, los jurídicos, qué sé yo. Pero aquí también hay un acta de los decretos. ¿Le suena esa palabra? Jurídico. Dice que había contra nosotros, o sea, había un acta, una declaración, un papel, un documento legal. Cuando usted ¿cierto?, cuando le embargan a alguien, primero le llega un documento legal. Le embargan. Bueno, eso es un documento de embargo. ¿Pero qué van a embargar acá? Nuestra alma. Por eso dice: contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué sigue el otro texto? Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, esa acta, ¿cierto?, es un acta legal, un documento legal que decía que usted y yo somos culpables y merecemos la muerte, porque somos pecadores. ¿Estamos? Ese es un acta legal. Por derecho, Satanás tenía control y dominio sobre nosotros.
Efesios capítulo 2 dice: y todos vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso el príncipe de la potestad del aire influye en los hijos de desobediencia, en los cuales vivíamos todos nosotros. ¿Me está entendiendo? O sea, todos nosotros, por un documento legal, estábamos condenados. Pero también por un acto legal y un documento del perdón de nuestros pecados, cuando recibimos a Cristo, del perdón, de la misericordia, de la salvación, y aceptó a Jesús, Jesús firma un documento, y ese documento lo clava en la cruz, que decía que ahora nosotros, después de ser culpables, ahora somos inocentes. ¿Me está entendiendo? Entonces todo, escúcheme, cuando Satanás engañó a Eva, lo hizo de manera ilegal. ¿Ah? Lo hizo mintiendo. Todo lo que nosotros... ¿Cuántos mintieron hoy día? Mentir es ilegal, es corrupción. Amén. Digan amén, aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Todo, escúcheme, porque quiso destruir el libre albedrío, ¿cierto? Albedrío del hombre. Eso fue lo que hizo Satanás, y lo quiso corromper, lo quiso destruir. Cuando le dice: así que Dios les ha dicho que de todo árbol del huerto no pueden comer. ¿Eso dijo Dios? No, al revés. Dios dijo: de todo lo que están pueden comer, menos de uno. Satanás dijo al revés: así que de todos no pueden comer. ¿Cómo andese? Satanás tergiversa la palabra. ¿Me está entendiendo? Entonces Satanás es ilegal. ¿Estamos? Todo lo que hace Satanás lo hace de manera ilegal, con apariencia de legal, pero es ilegal. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron las noticias estos días de Noelia Castillo. ¿Escucharon hablar de Noelia Castillo? La chica de la eutanasia, 25 años. ¿Qué dicen? ¿Qué decían ellos? Solamente 5 países en el mundo tienen aprobada la eutanasia. La eutanasia es una práctica, o muerte asistida, o una muerte digna, que parece legal, pero es ilegal. Que parece que es algo bueno que hicieron con ella, pero en el fondo hicieron algo malo. ¿Por qué? Porque ellos se basaron, ellos se confiaron, ellos delegaron esa responsabilidad ¿sobre qué? Sobre las leyes. Aprobaron una ley, la ley de eutanasia, y la ley decía, ¿cierto?, que podía morir, muerte asistida, ¿cierto?, una muerte digna, para que deje de sufrir. Pero esa ley, que parece legal, es una ley ilegal, porque va contra la mayor constitución, que es la ley de Dios. Solo Dios tiene el poder de dar la vida y quitarla. Y todos decían que esta chica iba a dejar de sufrir, porque estaba sufriendo mucho con sus dolores. Había sido violada en un hogar, ¿cierto? Y después vino con problemas bipolares, en fin, una depresión y todo. Pero escúcheme una cosa. Ellos quisieron, porque la Biblia dice que Satanás, escuchen, dice que nuestra lucha es contra principados, contra huestes, pero hay una palabrita clave: gobernadores de las tinieblas. Los gobernadores de las tinieblas quiere decir que Satanás y sus demonios trabajan en diferentes niveles, y uno de esos niveles son los niveles de gobierno, donde se crean las leyes, y Satanás ahí influye. Y Satanás quiso matar a alguien, porque lo que hizo fue matar a alguien y destinarlo al infierno. Si esa chica no se volvió a Cristo, hoy día no dejó de sufrir, hoy día comenzó a sufrir. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿Satanás qué hizo? Satanás estableció una ley como si fuera legal, pero era algo ilegal, porque atentaba ¿contra qué? Contra la máxima voluntad de Dios. Entonces usan leyes que parecen buenas, pero que atentan contra la máxima constitución de Dios. La ley de Dios, ¿me entiende? Lo hicieron de forma ilegal. Entonces, ante Dios la eutanasia, ante Dios el aborto, el matrimonio homosexual, la pedofilia, que quieren legalizarla en muchos lugares, todo es ilegal con apariencia de legal. ¿Me está entendiendo? Ezequiel capítulo 28, vaya conmigo.
Ezequiel 28, versículo 18, mire lo que dice la palabra del Señor. Amén. Instruyámonos, a eso hemos venido en esta noche. Dice así, verso 18: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contratos, ¿ya? O contrataciones, voy a leer la versión 60, ¿cierto? Para que ustedes, si la tiene, es José. Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, está hablando de Satanás. Mire la palabra que usa, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Satanás trabaja a niveles gubernamentales. Satanás está metido en las leyes. Por eso la Biblia dice que la justicia de los hombres son como trapos de inmundicia delante de la presencia del Señor. Por eso dice, con la multitud de tus maldades, Satanás, y con la iniquidad de tus contrataciones, tus contratos. Gente que hace contratos, pactos con el diablo. Dice que él tiene un ingenio para crear leyes. Así que toda esta ley de eutanasia, ¿de dónde vienen? Del mismo infierno. La eutanasia, el aborto, matrimonios homosexuales y todo eso, todas estas leyes que hoy día se quieren aprobar como si fueran buenas, pero son ilegales. Amén, hermanos. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Y eso es lo que el mundo ha hecho. Se maravilla. ¡Qué bien! El aborto, eutanasia, qué sé yo, la pedofilia. Cosas que las aprueban como si fueran buenas, como si fueran legales, pero son ilegales. Amén, hermanos. Que es el caso de esta chica Noelia Castillo. Hoy día, si esa chica... Yo no juzgo a nadie, no sé. Yo digo lo que la Biblia dice. Esa chica de 25 años quería dejar de sufrir. Pero hoy, ¿cuándo falleció? El 26 le practicaron la eutanasia. Porque ella quiso. En el fondo la eutanasia, ¿cierto? La pide la persona y es como un suicidio. Y la Biblia dice, yo no estoy diciendo que personas se van o no. Yo estoy diciendo lo que la Biblia dice. La Biblia dice que los homicidas, los suicidas, se van al infierno. Si fuera así, que Dios tenga misericordia, esa chica el 26 de marzo no dejó de sufrir, comenzó a sufrir y nunca más saldrá de ese lugar. Amén. Nunca más saldrá de ese lugar. Qué terrible, ¿no? Satanás es pillo. Satanás es astuto. La Biblia dice que es acabado en hermosura y lleno de ¿qué? De sabiduría. Tiene de esto, se le ocurren todas las maldades. O sea que cuando uno practica cosas ilegales, está profanando su santuario. Cuando somos corruptos, cuando nos corrompemos, estamos profanando nuestro santuario como lo hizo Satanás. Y dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Somos templo. Ejemplo. Un día, no sé si les conté yo esto, un día vino un ladrón, uno que robaba, un pillo, y me dijo, pastor, ¿usted podría orar por mí? Sí, ¿para qué? Para que me vaya bien esta noche. Quería que yo orara para que le fuera bien y tuviera gente para robarle. ¿Qué cree que hice yo? Le dije, oré siempre y cuando me traiga el diezmo. No. No, por supuesto que no. Satanás trabaja siempre de manera ilegal, sutil, pero ilegal. ¿Estamos? Disfraza lo malo como si fuera bueno, pero no es bueno, es ilegal. ¿Amén, hermanos? Satanás siempre tergiversa todo, y eso es lo que hizo en el huerto del Edén. Isaías 64:6, para que ustedes lo lean en su casa, dice que la justicia, lo que les decía recién, la justicia, ¿cierto?, de los hombres como trapo de inmundicia. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le dicen bueno. Amén, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Cuidado con nuestras actitudes que pueden parecer buenas, pero pueden ser ilegales. Por ejemplo, ay Señor, ojalá no me apiedren aquí. En Chile, en un tiempo, hubo algo que se llamaba colgarse de la luz.
No sé si acá existe eso. Un día, cuando yo me convertí recién, allá había una costumbre, cuando no había para apagar la luz, la gente tomaba un cablecito así y se colgaba de la luz y tenía luz. Y mi papá, me acuerdo, me dijo: anda a colgarte. Oh, y dije: yo ahora soy evangélico, soy cristiano, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y tuve que decirle: no, pues era agradar a mi papá o agradar a Dios. Y como yo estaba con el primer amor, me sentía un mártir. Entonces dije: no, papá, no voy a ir porque yo ahora soy cristiano. ¿Cómo que no vaya a ir?, me dijo. ¿Cómo que no vaya a ir? ¿Qué te enseñan en la iglesia? ¿No te enseñan a honrar a tus padres? Sí, le dije yo, por eso no me voy a colgar, para honrarlo. Y me dio unos varillazos. Y cuando me estaba pegando, por desobediente, yo me sentía como el apóstol Pablo, así, sufriendo por la causa de Cristo. ¿Me entiende lo que digo? Entonces, cuidado, porque robar luz es ilegal. Ustedes que son comerciantes, no dar boleta para evadir impuestos es ilegal. Ay, 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 Señor, ¿dónde me metí? Robar en el trabajo, en Chile le decimos burritos. Cuando está en el trabajo, ¿cierto?, en la obra, sobró un cemento, me lo llevo para la casa. Eso es robar, es ilegal. No se robe ni un clavo, porque aunque sea un clavo, es burrito. Amén. Ilegal. Habla, Señor. En el colegio, copiar en los exámenes. ¿Cuántos copian? En la universidad, en el colegio. Copiar es robar. Eso también es ilegal. No sean copiones, estudien mejor. Amén, hermanos. Ay, 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 aquí sí que me metí en el lío. Manejar sin licencia es ilegal. Cruzar el semáforo con luz roja. La luz roja en Chile es para frenar, para parar. Aquí yo estoy parado en la luz roja y bueno, todos pasan. Es ilegal. ¿Me está entendiendo, no? ¿Está clara la palabra o no está clara? Buscad el reino de Dios, su justicia. Dios nos está invitando a ser parte del reino, y conocer el reino es someterse a sus leyes. Amén, hermanos, ¿me está entendiendo? O sea, de todo acto que cometamos, sea legal o ilegal, hay consecuencias. Hay consecuencias. Como un día me dijo, una persona me dijo así, me contó, estaba orando cuando escuchó este mensaje, después me contó: Señor, le dijo, protégeme esta mañana, voy a salir, Dios mío, a trabajar en el auto, guárdame todo peligro, guárdame, Señor. Pero resulta que él le estaba pidiendo que Dios lo guarde, lo libre del peligro, que cuando fuera en el auto no le pasara nada, todo. Pero iba sin licencia, con la patente vencida. ¿Usted cree que es ilegal eso? O sea, ¿cree que Dios a nosotros nos va a apañar? Sí, mijito, dele nomás, dele nomás. No, hay que hacer las cosas legalmente. Amén. Entonces, como dice Deuteronomio 28:1, si obedecieres la voz de Jehová tu Dios, cierto, para poner obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito será. Entonces hay una lista de bendiciones. Si usted lee el capítulo 28, verso 15, dice: si desobedecieres, no estuvieres de forma legal, no obedecieres la palabra, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, tenemos que procurar. Dios no puede bendecir. Escucha, Dios no puede bendecir lo ilegal, porque Dios no hace nada en contra de su naturaleza. Si Dios es santo, si Dios es justo, si Dios es recto, Él no hace nada en contra de su naturaleza. Dios no puede bendecir lo que es ilegal. ¿Me está entendiendo? Así que no ande más. Yo sé que por ahí hay situaciones, pero Dios no está hablando no para exhortarnos, para retarnos en el sentido de que no, para corregir. Así que los que no tienen licencia, empiecen a sacar licencia. Dios no bendice lo que es ilegal, Dios bendice la justicia. Justicia es vivir bajo ese reino. Justicia es dar a cada uno lo que se merece. Si usted es comerciante, si quiere que Dios lo bendiga, no debe tener la balanza arreglada. Perdón, Señor.
¿Está bien o no? Dice la Biblia, Proverbio 11, si no me equivoco, si hay algo que Dios aborrece, es la balanza injusta. Entonces buscar el reino de Dios. Entonces Dios nos va a bendecir para que haya cambios profundos. Debemos vivir siendo consecuentes con el Evangelio de acuerdo a las leyes del Señor. Amén. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, cuando estuvo en la tierra. Después Jesús dijo, yo soy la sal de la tierra. Pero cuando Jesús ascendió a los cielos, antes de ascender, dijo, ahora ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal de la tierra. O sea, Dios delegó, el Señor delegó la responsabilidad legal sobre nosotros. La pregunta es, ¿estamos en el reino de Dios? Yo sé que hay muchas áreas de nuestra vida que están fuera de lo legal. Pero si Dios nos habla, no es para condenarnos ni castigarnos, sino ¿para qué? Para que entendamos la importancia de someternos a la palabra de Dios, y es para bendecirnos. Amén. Porque a veces solo es cuestión de desconocimiento, pero ahora que hemos escuchado esta palabra, ahora somos responsables. Amén. Y fallamos por desconocimiento, no porque seamos malos, pero ahora debemos trabajar en esta palabra. No cruce más con luz roja. Pero no hay nadie, si no me ve nadie, pero el ojo de Dios. Salmo 101, verso 6, mis ojos expondré sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Mis ojos pondré en los fieles. Verdad que nadie te ve, es verdad, pero el ojo del Señor te está viendo. Si no tiene licencia, comience a tramitarla. Si no se ha casado, comience a ordenar su vida. Así no le damos lugar al diablo, para que tome de forma legal, porque el diablo es legal, porque Satanás se aprovecha de todo lo ilegal que esté en nuestra vida para tomar, ¿qué cosa? Derecho. Amén. Esto es para nosotros los de la iglesia. La improvisación, maestras, coordinadores, la improvisación sin preparación es ilegal. Siempre les digo, nunca se suban al púlpito sin haber preparado un mensaje. Estudiar, metan, no improvisen. Yo conozco muchos predicadores que improvisan, hablan cualquier cosa. ¿Me está entendiendo? A veces los cristianos somos así, somos improvisados para todo. Todo lo que hagamos, no importa lo que sea, la música con excelencia. ¿Entiendes? Los chicos ensayamos, están primera vez, estamos ahí recién, pero todo debe ser con excelencia. Ensayemos ya lo que salga nomás, Laura, no importa, démosle nomás. No, con excelencia, con preparación, porque la improvisación sin preparación es ilegal, no es grato a Dios. A veces los cristianos somos improvisados. Para predicar, para servir a Dios, tenemos que hacerlo bien. Amén. La legalidad se ve en el orden bajo la guía de la palabra. O sea, todo lo que haga, no tome ni una actitud, no tome ni una decisión sin estar seguro de que la palabra de Dios a usted lo autoriza. Amén. Y termino, porque ahora sí, y esta es la primera que digo, y termino. Escúchenme bien. Hasta para orar debemos hacerlo de forma legal, porque hay que orar. Una predicación sin oración, la música sin oración, la escuelita bíblica sin oración, la coordinación sin oración, todo lo que hago, servir a Dios, hasta barrer la iglesia sin oración, debemos hacerlo legal, o sea, en obediencia a la palabra. Y termino con este proverbio, Proverbios capítulo 28, verso 9. Mire lo que dice este proverbio. Pónmelo, José. Y con esto, ayúdenos el Señor. El Proverbio 28, 9. Grábese esto. El que aparta su oído para no oír, ¿qué cosa? Para no oír la ley, la palabra de Dios. ¿Qué dice? Su oración también es abominable. O sea, hasta para orar tenemos que ser legal. El que aparta su oído. Hoy día escuchamos la palabra,
Pero ¿qué tenemos que hacer con esta palabra? Obedecerla. Procuremos vivir legalmente, en obediencia a la palabra, sometidos, sujetos. Eso también sabe que la palabra obediencia es símbolo de humildad, de dependencia de Dios. Amén. Porque el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable para Dios. ¿Qué significa la palabra abominable? Esa palabra abominar viene de asquear, viene de a Dios. La oración sin obediencia es como una oración, pucha, perdóneme que lo diga así, perdonen, ¿no? Es una oración asquerosa, terrible, ¿no? Eso es lo que quiere decir el texto. Entonces, por eso lo primero que yo tengo que hacer en la oración es, ¿qué tengo que hacer? Confesar al Señor y pedirle perdón. Y después orar. Amén. ¿Cuántos vamos a procurar ser cristianos legales? Levante su mano todos los que procuremos, vamos a procurar ser cristianos legales. Yo también tengo que ser un pastor legal, porque también hay pastores ilegales, pastores sin vergüenza. Yo no me puedo casar acá, aunque tenga la ley a mi favor. A la carne le encantaría, pero yo amo a mi esposa y soy casado delante de Dios. Amén. ¿Está entendiendo? Pero hay hombres que no tienen temor de Dios. Se casan en un país, se casan en otro, como si Dios fuera tonto, como si hiciéramos tonto a Dios. Pero la Biblia dice que Dios bendice lo legal. Amén. Amén. No lo hago sufrir más. Póngase en pie, vamos a orar. Dígale al Señor en esta noche: Señor, gracias por tu palabra. Dígale a Dios: Señor, dura es tu palabra. ¿Quién la puede soportar? Quizás para nosotros no, pero es dura a veces la exigencia de tu palabra. Por eso yo te ruego en esta noche que nos ayudes a ser cristianos consecuentes, cristianos íntegros, que nos esforcemos en vivir bajo las leyes de este reino. Buscad primeramente el reino de Dios, buscarlo, entenderlo, conocerlo. Debo conocer la palabra, la ley de Dios, porque cuando la conozco, entonces la voy a obedecer y me voy a someter bajo esa palabra que estoy conociendo. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la palabra en esta noche. Bendícela en nuestro corazón y ayúdanos, Señor. Pero también te pedimos perdón por todas esas áreas ilegales, por todas esas áreas que tenemos que ordenar, que tenemos que arreglar. Tú no nos hablas para ser malo con nosotros, para castigarnos. No, al contrario, tú nos hablas para bendecirnos, porque tú sabes que cuando nosotros ordenamos nuestros caminos, entonces tú nos vas a bendecir mucho más. Porque si aún estando así con áreas no resueltas, tú nos bendices, ¿cuánto más nos vas a bendecir cuando queremos obedecerte, someternos y agradarte? Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Adoremos al Señor. A ver, vamos a adorar al Señor. Vamos a adorarle. Quiero que adoremos al Señor. Aleluya. Cuando usted se somete al Señor, cuando usted obedece a Dios, no solo es bendecido usted, es bendecida su generación, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y toda su generación. Adoremos al Señor con 1000 generaciones. Adoremos a Jesús.
le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en Él creerán, le cantan a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominio, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Te adoramos, Señor. Te ha perdonado, Él nos ha perdonado y nos ha dado todos los tienes derechos. salvación. Bendito sea Jesús. Cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti. Cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Mandan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey. Cántele el pueblo. Santo, exaltado es Él. Santo, y por siempre es. Santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto,
por siempre es santo, santo por siempre. Aleluya, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por esta noche, gracias por tu palabra. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Tomen asiento.